Buenas tardes. En este video vamos a estudiar lo que se denomina la segunda forma fundamental. Esto ubicado dentro de lo que es la teoría local de superficies. Previamente, pues recordemos que para una curva gamma de velocidad unitaria sobre una superficie m, se había dicho que su segunda derivada podía ser escrita como la función curvatura normal que se multiplicaba por el vector normal a la superficie y a este le sumábamos lo que se llamaba la curvatura geodésica multiplicada por el vector normal intrínseco. Ahora en esta sección se va a prestar atención principalmente a lo que es la curvatura normal. Previamente, ¿verdad? Se había estudiado lo que era la curvatura geodésica y se había dicho que cuando esta función tiene el valor de 0, entonces la curva gamma es una curva geodésica sobre la superficie. Ahora nos vamos a enfocar en la curvatura normal. Esta lo que hace es determinar la manera en la cual la superficie se curva en la dirección del vector tangente de la curva gamma. Es importante recordar, ¿verdad?, que cuando nosotros tenemos una curva gamma y está sobre la superficie M, y además la imagen de esa curva está contenida en un parche coordenado, entonces había un teorema que nos decía que podemos escribir la curva como un parche cuyas componentes son dos curvas, gamma super 1 y gamma super 2, y que además estas curvas son únicas, ¿verdad? Otro teorema también nos establece que si tenemos un parche coordenado, entonces el x sub ij, que recordemos que son eh, las derivadas parciales, las segundas derivadas parciales del parche, se obtenían por medio de el L sub ij, que es una función, con la sumatoria de los coeficientes de Christoffel por las derivadas parciales del vector, perdón, de la función x, ¿verdad? Del parche coordenado. A estos L y J se les había definido como los coeficientes de la segunda forma fundamental, que es precisamente lo que vamos a estudiar en este video. Entonces, veamos la definición. Dice que la segunda forma fundamental, que vamos a denotar con dos I mayúsculas, sobre una superficie M, es una forma bilineal sobre el espacio vectorial T sub Pm, ¿verdad? Que es el espacio o el conjunto de todos los vectores tangentes a la superficie M en el punto P. Entonces es una forma bilineal sobre ese espacio vectorial para cada punto de la superficie. Y se le define por medio de la siguiente función, ¿verdad? Se toman los vectores XY y lo que obtenemos es la sumatoria de los L y J, ¿verdad? Y los multiplicamos por el X super I y el Y super J. Es muy importante aquí que recordemos quiénes son X y Y mayúscula, ¿verdad? Estos son vectores, vectores tangentes a la superficie en el punto P, por lo tanto pertenecen a este espacio vectorial, ¿verdad? Y había un teorema en el cual se mostró que este espacio de vectores tangentes, el espacio tangente, permitía obtener estos vectores por medio de una combinación lineal de los x super i con las derivadas parciales del parche coordenado. Básicamente era esto, ¿verdad? Teníamos un vector x que pertenecía a este espacio, ¿verdad? Recordemos que x es un vector tangente a la superficie. Entonces, se había dicho que un vector era tangente a una superficie si existía una curva
tal que al evaluarla en 0 me da el punto P, ¿verdad? Y que su derivada en ese punto P es precisamente el vector X. Y pues como ya lo hemos visto, ¿verdad? La curva se puede escribir como un parche cuyas entradas o componentes son dos curvas nuevas, ¿verdad? Entonces lo que se hacía era, bueno, partir de la derivada de alfa respecto a t, ¿verdad? Utilizando la regla de la cadena. Entonces, bueno, había que derivar x parcialmente respecto a la primera entrada y la primera entrada respecto a t, y se le sumaba la derivada parcial del parche respecto a la segunda componente y se multiplicaba por la derivada de la segunda componente respecto a t. Luego, al evaluar en 0, esta derivada del lado izquierdo se puede escribir como x, ¿verdad? Por x ser un vector tangente que cumple esa definición. Y aquí se utilizaba esta notación, ¿verdad? Que para cada una de las entradas o de las funciones componentes del parche, al ser derivadas y evaluarse en el punto P, utilizábamos la notación x super 1 y x super 2. Eso es muy importante que lo tengamos claro para el siguiente teorema, pues nos va a ayudar a resolver o a demostrarlo. Básicamente el teorema dice lo siguiente. Nosotros tenemos una superficie en el espacio tridimensional, ¿verdad? Y entonces nos dicen que la segunda forma fundamental es una forma bilineal simétrica sobre el espacio tangente. Y esto para cada punto en la superficie. La segunda proposición nos dice que si tenemos una curva gamma de velocidad unitaria, cuyo vector tangente es t, entonces, si calculamos su curvatura normal, es equivalente a la segunda forma fundamental en el vector tangente, evaluada en el vector tangente. Y el tercero nos dice, tenemos dos curvas regulares, alfa y beta, que se intersecan en un punto, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esto. Y que sus vectores de velocidad sean dependientes en este punto t igual 0. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces la curvatura normal de la curva alfa y de la curva beta son iguales en el punto t igual a 0. Entonces vamos a demostrar cada una de estas proposiciones del teorema. Bueno, para la primera nos dice que la segunda forma fundamental es una forma bilineal simétrica. Pero primero debemos demostrar entonces que esta función en efecto es una forma bilineal. Las formas bilineales, que son funciones definidas sobre un espacio vectorial, deben cumplir ciertas condiciones, que son las que vamos a proceder a verificar. Para ello vamos a tomar estos vectores, x, x sub 1, x sub 2, y, y sub 1, y sub 2, que pertenezcan al espacio de vectores tangentes sobre la superficie. Y tomamos también una constante real. La primera condición que debe cumplir una forma bilineal es precisamente que si tengo dos vectores escritos de esta manera, ¿verdad? Un vector y otro vector x que resulta de la suma de otros dos vectores, entonces puedo separar la función bilineal. Bueno, vamos a partir entonces del lado izquierdo. Tengo entonces la segunda forma fundamental de x sub 1 más x sub 2 y el vector y. Por definición, esto es la sumatoria de los L y J del primer vector super I y el segundo vector super J. Aquí es muy importante, recordemos que si yo tengo dos vectores y los sumo, en este caso x1 y x2, lo que estoy obteniendo es un nuevo vector. Y dijimos que un vector super I, es decir, donde I es 1 o 2, representaba una derivada.
Entonces aquí básicamente lo que tenemos es la derivada de una suma. Por lo tanto, aplicando la regla de la suma, pues podemos tomar el primer vector y sacarle la derivada, y el segundo vector lo sumamos y también le aplicamos su derivada, ¿verdad? Y recuerden que todos estos son multiplicaciones. Entonces, aplicando la distribución, nos va a quedar LIJ por X sub 1 super I multiplicado por Y super J. Y el otro sumando sería LIJ con X sub 2 super I con YJ. Y por las propiedades de las sumatorias, si una sumatoria tiene dos sumandos, podemos separarla, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la sumatoria con el primer sumando y la sumatoria con el segundo sumando. Y si observamos, estas dos lo que hacen es cumplir la definición de la segunda forma fundamental. Por lo tanto, tenemos aquí la función evaluada en x sub 1y sumado con la segunda función evaluada en x sub 2y. Por lo tanto, podemos ver que sí se cumple esta primera propiedad. De manera similar, probamos que si el segundo vector, si el segundo vector resulta de sumar dos vectores, pues podemos separarlo también. Aplicando la misma idea, bueno, partimos del lado izquierdo y aplicamos la definición, ¿verdad? Por definición esto es LIJ de X super I y la suma de los vectores Y a la super J. Bueno, no es una potencia, ¿verdad? Nuevamente, recordemos, este super J denota la derivada de una curva. Entonces, puedo, por así decirlo, distribuir la derivada, ¿verdad? Entonces, distribuyendo, multiplicamos LIJ y X super I por el primer vector, ¿verdad? El Y sub 1, y el LIJ X super I multiplicado por el segundo vector, que es el Y sub 2J. Perdón, los vectores no, sino las derivadas de esos vectores. Bueno, y separando nuevamente con propiedades de la suma, obtenemos esta primer suma que corresponde a la segunda forma fundamental evaluada en X y Y sub 1 y la segunda forma fundamental evaluada en X y Y sub 2. Y la última propiedad que debemos verificar es que si el segundo vector está multiplicado por alguna constante, da lo mismo que fuera el primer vector el que está multiplicado por esa constante, o bien la constante multiplica a la función bilineal. Vamos a partir del extremo izquierdo, ¿verdad? Aplicamos la definición LIJ de X super I por el vector RY a la super J. Recordemos que la J denota una derivada y R es una constante, por lo tanto R puede salir de la derivada, perdón, otra vez. Puede salir de la derivada. Y bueno, pues para probar esta primera igualdad, la del centro, tendríamos que multiplicar este R por el X. Y así como sale de la derivada, puede volver a entrar y lo escribimos como LIJ de R multiplicada por X a la super I y el vector Y sub J. A partir de esta notación, pues por la definición dada, esto es equivalente a la segunda forma fundamental evaluada en el vector Rx y el vector Y. Pero, bueno, noten que también este R, como no tiene índices,
perfectamente puede salir de la sumatoria, con lo cual obtendríamos la tercera igualdad, ¿verdad? El R sale y lo que nos quedaría sería pues L y J de X super y Y sub J, que es básicamente la segunda forma fundamental. De esta manera hemos verificado que en efecto se cumplen estas tres propiedades. Si una función cumple estas tres propiedades, podemos decir que es una forma bilineal. Ahora basta probar entonces que es simétrica. Para probar que es simétrica es que si la evaluamos en el vector xy es igual a haberla evaluado en el vector yx. Partiendo del lado izquierdo, tenemos L y J de x super y super j. Recordemos que como y j varían de 1 hasta 2, obtenemos estos cuatro elementos, ¿verdad? Ok, y aquí debemos recordar que por un teorema o un lema previo, se había dicho que los L y J son conmutativos, ¿verdad? L y J es igual a L sub JI. Entonces aquí, como queremos demostrar que podemos conmutar los vectores, bueno, pues aquí hay multiplicaciones, entonces podemos simplemente conmutar los vectores, ese producto, no habría problema. Y para que los datos calcen, este L sub 1, 2 lo podemos cambiar por L sub 2, 1, ¿verdad? Por el lema que les mencionaba. Y le damos vuelta a los vectores. Igualmente aquí, L sub 2, 1 lo podemos cambiar por L sub 1, 2 y intercambiamos sus vectores. Y en el último, simplemente hay que tomar los vectores y conmutarlos, ¿verdad? Si reescribimos esta suma, ¿verdad? Se puede escribir como la sumatoria de los L y J, de los Y super I y los X super J, lo cual por definición es la segunda forma fundamental evaluada en los vectores Y y X. Con esto entonces hemos probado la primera parte del teorema. Vamos a mostrar la segunda. La segunda entonces dice que tenemos una curva de velocidad unitaria con vector tangente t y entonces su curvatura normal es la segunda forma fundamental evaluada en ese vector tangente. Bueno, primero que nada dice que gamma es una curva de velocidad unitaria. Aquí debemos recordar entonces que por lo que vimos en las teorías de curvas, el vector tangente en este caso sería equivalente a la primera derivada de la curva gamma, perdón. Y que esa curva puede ser reescrita como un parche cuyas componentes son dos nuevas curvas, gamma 1 y gamma super 2. Y bueno, había un teorema previo que decía que cuando tenemos una curva de velocidad unitaria, podíamos establecer que la curvatura normal era la sumatoria de los L y J por la componente super I del parche y la otra componente, ambas derivadas, ¿verdad? Aquí nosotros debemos prestar atención a un detalle, ¿verdad? Y es que las componentes del parche, pues como son curvas también, su primera derivada también va a corresponder al vector tangente de la curva gamma. Por eso es que de este primer paso a este segundo, el gamma super I' lo podemos cambiar por el vector tangente super I. Y el gamma super J', o sea, derivado, lo podemos modificar o cambiar
por el vector tangente super J. Esto porque nos estamos basando en esta idea, ¿verdad? De que cuando la curva es de velocidad unitaria, entonces su primera derivada es equivalente a su vector tangente. Por eso cambiamos las derivadas por el vector tangente y mantenemos los superíndices. Y pues esto básicamente es la definición de la segunda forma fundamental, tomando como vectores al vector tangente, con lo cual queda demostrado la segunda propiedad. Y finalmente, si tenemos dos curvas regulares que al ser evaluadas en un valor de t son iguales, es decir, coinciden en un punto, y sus vectores de velocidad son dependientes en ese punto, entonces la curvatura normal de ambas curvas es la misma. Procedemos entonces a su demostración. Dijimos entonces que esta primera parte de que alfa evaluada en 0 y beta evaluada en 0 sean iguales, quiere decir que las curvas coinciden en un mismo punto. Esto es porque recordemos que cuando tenemos una curva parametrizada y queremos buscar su vector tangente en la dirección de otro vector, y nosotros entonces evaluamos esa curva parametrizada en 0, lo que obtenemos es el punto P, nuevamente en el cual queremos hallar ese vector. Bueno, luego, también tenemos que los vectores velocidad de alfa y beta son dependientes, son linealmente dependientes en el punto t igual 0, es decir, en el punto P, si calculamos los vectores velocidad, estos son dependientes entre sí. Recordemos entonces que la derivada de alfa respecto a t la denotamos así, como alfa con un punto, y la de beta con beta y un punto. Entonces podemos decir que el vector velocidad de alfa, que es este, es o el mismo vector velocidad de beta o el contrario en otra dirección. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues las curvas perfectamente, bueno, sabemos que coinciden en un punto, pero no necesariamente tienen la misma orientación. Por ejemplo, la curva alfa puede ir de izquierda a derecha y la curva beta de derecha a izquierda. Por lo tanto, en el mismo punto, si calculamos su vector velocidad, que son precisamente alfa prima y beta prima, vamos a obtener dos vectores que por hipótesis son linealmente dependientes. Pero eso implica entonces que pueden ir en la misma dirección o en direcciones contrarias. De ahí sale este más menos. Y esto en el punto P, ¿verdad? Por eso ponemos para t igual 0. Por otra parte, si tomamos esta igualdad y le aplicamos la norma, bueno, pues nos queda entonces la norma de alfa prima o derivada es igual a más menos la norma de beta. Y recordemos que el más menos 1, por ser una constante, sale en valor absoluto, que al final de cuentas sería 1. Y entonces obtenemos que la norma de la derivada de alfa es igual a la norma de la derivada de beta. Es decir, los vectores velocidad tienen la misma norma. Entonces, bueno, vamos a denotar con t el vector tangente de alfa y t barra el vector tangente de beta. Recordemos, ¿cómo se definió un vector tangente de una curva? Era su vector velocidad sobre la norma del vector velocidad. Si aplicamos esa definición, entonces el vector tangente de alfa sería alfa superpunto sobre la norma de alfa superpunto, que a ese le estamos denotando con t. Y el de beta sería más menos, bueno, beta superpunto sobre la norma de beta superpunto. Y nosotros dijimos que la derivada de alfa era igual a más menos la derivada de beta. De ahí es de donde sale esta igualdad, ¿verdad?
Ahora, por una de las condiciones, la segunda condición de este teorema, decía que cuando la curva es, ¿cómo era? Perdón, la curva es de velocidad unitaria, entonces en ese punto la curvatura normal estaba dada por esto, ¿verdad? Por el L y J de alfa super I prima y alfa super J prima, y evaluaban cero, ¿verdad? Aplicando la idea del apartado anterior, de la demostración anterior, recordemos que la derivada, la primera derivada de alfa corresponde a su vector tangente. Entonces tenemos el vector tangente super I, vector tangente super J, lo cual corresponde pues a la definición de la segunda forma fundamental en el vector t. Pero dijimos que el vector t, el vector tangente de alfa, era el vector de beta o el vector de beta en la dirección contraria. Entonces ponemos más menos t barra. Escribiendo la definición de esto, pues tendríamos la sumatoria del L y J multiplicado por más menos t barra super I más menos t barra super J. Recordemos, este super I y este super J van por fuera de los paréntesis. Pero recordemos que como el super I y el super J representan derivadas, estas constantes más menos pueden salir. Entonces sale esta constante y sale esta constante de la derivada. Multiplicándolas nos queda al cuadrado, ¿verdad? Y más menos 1 al cuadrado, y pues es un 1. Entonces, simplemente nos quedaríamos con el L y J de t barra super I y t barra super J, lo cual es la definición de la segunda forma fundamental evaluada en el vector tangente de beta. Y con ello, pues, estaríamos demostrando la tercera parte, que decía entonces que la curvatura normal de la primera curva, es decir, esta, es igual a la curvatura normal de la segunda curva, beta, que en este caso sería esta de aquí. Y finalmente tenemos este otro teorema. Dice que si tenemos una curva gamma de velocidad unitaria sobre la superficie M, su curvatura normal en el punto P la denotamos como kappa sub n. Entonces vamos a considerar una nueva curva, la curva gamma super barra, la cual se forma a partir de la intersección de un plano pi que pasa por el punto P, y este plano pi es generado por el vector normal y el vector tangente, bueno, el vector normal a la superficie y el vector tangente de la curva gamma, que básicamente es algo así, ¿verdad? Tenemos la superficie, tenemos esta curva azul que es gamma, tenemos un punto P, ¿verdad? Que pertenece a la curva y por ende a la superficie. En ese punto P se calcula el vector normal a la superficie y también el vector tangente o el vector velocidad de la curva gamma. Estos dos vectores generan un plano, el plano pi, y cuando el plano pi interseca a la superficie, se forma la curva gamma super barra, que es esta de color rojo. Por lo tanto, es una curva plana. Si se cumplen esas condiciones, la curvatura de la curva plana es el valor absoluto de kappa sub n, es decir, el valor absoluto de la curvatura de gamma. Vamos a ver. Bueno, para la curva gamma barra, nosotros tenemos que su vector normal en el punto P es el vector normal o el vector normal en la dirección contraria, digámoslo así. Esto es básicamente por la figura anterior, ¿verdad? Vean aquí donde tenemos la curva plana, ¿verdad? Que es la de color rojo.
este vector tangente es el mismo tanto para gamma como para gamma superbarra, ¿verdad? Entonces, este es el vector tangente y este otro entonces es el vector normal de la curva. Pero recuerden que el vector normal, bueno, en este caso coincide con el vector normal a la superficie. Pero este vector normal podría ir hacia afuera de la superficie o hacia adentro. Por eso se coloca más menos n. Ahora entonces, bueno, vamos a denotar con capa barra, capa superbarra, la curvatura de la curva plana, ¿verdad? Y con T superbarra, su vector tangente. Aquí este prima lo coloqué de más, disculpen ahí, es solo T superbarra. Entonces, bueno, recordemos cómo se calculaba el vector normal de una curva. Bueno, el vector normal era tomar el vector tangente y derivarlo y se dividía entre la curvatura. Pero ya nosotros sabemos que el vector normal es igual a esto, más menos el vector normal a la superficie, ¿verdad? Entonces, si tomamos esta igualdad, podemos establecer entonces que T super barra prima es igual a más menos la curvatura de la curva plana por el vector normal, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, es un lambda por el vector normal. Es decir, es un múltiplo. Y además, recordemos algo. Bueno, el vector tangente es equivalente a la primera derivada de la curva plana. Y entonces, si derivamos el vector tangente, es como tener la segunda derivada de la curva plana gamma, ¿verdad? Y recordemos, había un teorema que dice, ¿verdad? Bueno, establecemos esto, ¿verdad? T super barra prima es equivalente a la segunda derivada de gamma, gamma super barra, y eso es igual a un múltiplo del vector normal. Había un teorema que decía que cuando eso se cumplía, ¿verdad? Que la segunda derivada era un múltiplo del vector normal, entonces la curva, en este caso gamma barra, es una curva geodésica. Y por definición, las curvas geodésicas tienen curvatura igual a 0. Entonces, vamos a calcular la curvatura de gamma prima, ¿verdad? Recordemos, por la teoría de curvas, la curvatura es la norma del vector tangente derivado. Pero dijimos que este vector tangente derivado era la segunda derivada de gamma. Y por uno de los teoremas que presentamos al inicio de la presentación, se había establecido que gamma segunda era igual a la curvatura normal por el vector normal más la curvatura geodésica por el vector normal intrínseco. Pero ya nosotros sabemos que la curvatura geodésica es 0. Entonces, si multiplicamos a 0 por el vector S, obtenemos el vector nulo, ¿verdad? Y al sumarlo con este nuevo vector, pues no se genera ningún cambio, ¿verdad? Entonces, de aquí podemos decir que es lo mismo a calcular la norma de la curvatura normal por el vector n. ¿Ok? La curvatura normal, por ser una constante o un valor numérico, sale de la norma en valor absoluto y además debemos calcular la norma del vector normal. Pero recordemos, ¿cómo se calculaba el vector normal? Era el producto vectorial de las derivadas parciales de un parche o de una superficie dividido sobre su norma. Es decir, es un vector unitario, entonces la norma de esto es 1. Entonces, vean que lo que estamos obteniendo es que la curvatura normal, la curvatura de la curva plana es el valor absoluto de la curvatura normal de la curva plana. Pero recordemos, bueno, el teorema que probamos hace un rato establecía que si tenés dos curvas regulares que se intersecan en un punto
y sus vectores velocidad son dependientes, entonces las curvaturas normales de ambas son iguales. Y veamos el dibujo. Las curvas coinciden en un punto, ¿verdad? Y además, su vector velocidad, tanto de gamma como de gamma superbarra, es el mismo, es decir, son dependientes en este caso. Por lo tanto, la curvatura normal de gamma superbarra es la misma curvatura de gamma. Entonces podemos decir que la curvatura de gamma barra es el valor absoluto de la curvatura normal de gamma superbarra y esto es equivalente a la curvatura normal de gamma. Eso es lo que queríamos probar, ¿verdad? Lo teníamos acá. La curvatura de la curva plana es el valor absoluto de la curvatura de esta curva de velocidad unitaria. Y con ello estaríamos finalizando entonces esta lección sobre lo que fue la segunda forma fundamental, que recordemos lo que nos permite es determinar la manera en la cual la superficie se está curvando en la dirección del vector tangente. Espero haber sido claro en las explicaciones de los teoremas y bueno, pues para cualquier duda, ahí estamos para atenderla con muchísimo gusto. Muchas gracias y nos vemos pronto.